No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador, extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá. Bendiciones para todos los que se conectan en medio de este canal de YouTube, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Nos goza una vez más poder tenernos en medio de este tema, un nuevo tema en donde el Padre sé que va a ministrar su vida y ese es el anhelo de nuestro corazón, que por medio de la palabra de Adonai sea Él aquel que llene por completo y nos ayude a entender su perfecta y santa voluntad hacia nuestras vidas. Entonces, Shabbat Shalom para todos. Bienvenidos a este tiempo de instrucción. Bueno, como les estaba diciendo, seguimos con el tema de los atributos de Yahweh. Los atributos de Yahweh. Y yo podía entender, y uno dice, bueno, yo sí conozco y yo sé, pues, cuáles son los atributos de Dios, ¿sí? ¿Quién me da un ejemplo de un atributo de Yahweh? De tantos. El Shaddai, ¿sí? Rafa, sanador. Jireh, nuestro proveedor. Nisi, sí. ¿Qué otro? Gibor. Sebaot, sí, Yahweh los ejércitos. Muy bien, entonces hoy vamos a tratar uno de los, para mí, de los atributos más hermosos que Dios tiene. Y en donde mi Padre, y por medio de esos atributos, donde Dios se manifiesta más en nuestras vidas. Y es la fidelidad de Yahweh. La fidelidad de Yahweh. Cuando yo les digo a ustedes fidelidad, ¿ustedes qué piensan? ¿En qué piensan? ¿Qué es la fidelidad? Solo la fidelidad, no de Yahweh, sino la fidelidad como tal. Sí, lealtad. ¿Qué otra cosa? Confianza. Sí. Confianza. ¿Qué más? Es la fidelidad. Amor, sí. Listo, entonces ahora sí le agregamos a esa fidelidad la fidelidad de Yahweh, ¿sí? Si para nosotros como seres humanos la fidelidad unos a los otros es lo que ustedes me acaban de decir, la confianza, ¿sí? La lealtad, el amor. Ahora, esa es la fidelidad que nosotros damos. Ahora, ¿cómo es la fidelidad de Yahweh? ¿Sí? La magnitud de la fidelidad de Adonai, ¿sí? Y en medio de la fidelidad de Dios vamos a ver su poder, sus grandezas, sus milagros. Sí. Dice en la escritura y hablándolo en la Torah, ¿qué ejemplo o en la escritura podemos ver que Yahweh más demuestra fidelidad? Pues en toda la escritura, yo sé que sí. Pero a alguien en específico, bueno, a varios en específico. Al pueblo de Israel, ¿sí? Aquel pueblo escogido y fiel, infiel, sí. Pero vamos a ver que ese pueblo es tremendo porque vamos a darnos cuenta de que nosotros no somos nada delante de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a comprender eso, mi Padre nos revela su grandeza y su magnificencia, ¿sí? Eso es lo que más que todo se va a tratar como el tema, aunque tiene tantas cosas. Entonces yo le decía al Padre, bueno, Señor,
Uno escribe fidelidad, la fidelidad de Dios. Usted escribe fidelidad de Dios y ¿qué le aparece? No, la fidelidad es amor, la fidelidad de Dios es esto, esto. Obediencia, sí. Pero yo le decía, Señor, yo quiero ir un poco más allá contigo, ¿sí? Un poco más allá del concepto que tengo de fidelidad. Todos sabemos que es fidelidad, ¿sí? Pero yo quiero ir un poco más a lo que tú me quieres enseñar. Enséñame un poco más, ¿sí? Entonces el Padre es tan bonito y tan maravilloso que dice, bueno, te voy a revelar un poco más de lo que es mi fidelidad, ¿sí? Y vamos a adentrarnos en este hermoso tema. Significado de la palabra fidelidad, y todo empieza desde acá, ¿sí? Todo empieza desde un significado en el cual el Padre nos va a llevar un poco más allá y va a abrir nuestro entendimiento a lo que es esa fidelidad. Que la fidelidad no es solo amor, sino la fidelidad va más allá, ¿sí? La fidelidad, el Padre en medio de esta enseñanza también nos va a confrontar, ¿sí? Entonces, si yo quiero conocer a Dios, estoy dispuesto a conocerlo también de la manera en que Él a mí me enseñe confrontándome. ¿Con qué? Con la misma escritura. No con lo que a mí me parece, sino con la misma escritura. El Padre va a decir, mira, esto eres tú, ¿sí? Esta es tu condición como pueblo de Israel. Entonces, la palabra fidelidad está en el lexicon hebreo número 539 y es amán, así como suena. Amán con tilde en la segunda A. Amán. ¿Y qué significa amán? Significa levantar o mantener. Significa, y preste mucha atención a este significado, criar como padre o enfermero. Y es que cada significado es importante. También que es rendirse. Y yo quiero que usted subraye esa palabra, rendirse, ¿sí? Dice, o ser firme o fiel, confiar o cree, permanecer o estar quieto, ser genuino o certero. Ir, y este también es muy importante, y es el que más me ministró, ir a mano derecha. ¿Por qué ir a mano derecha? Ya después de ver todos esos significados que uno dice, bueno, sí, puedo asociar confiar, levantar, mantener, todo conlleva la fidelidad, ¿sí? Pero ¿por qué ir a mano derecha? ¿Qué significa eso o qué tiene que ver eso con la fidelidad? Él es nuestra sombra la mano derecha. Vamos a ver, y esto nos va a llevar a un punto muy, muy importante. También significa, es que tiene varios significados. Significa confiar, confirmar, crédito, criar, cumplir, dar, duradero, estable, lealtad, permanecer, algo permanente, seguridad, verdad y verificar. Entonces, cada uno de estos significados me muestra, si yo estoy hablando de la fidelidad de Dios, la fidelidad de Yahweh, de mi creador, todos estos significados pues tienen mucho sentido, ¿cierto? Porque la fidelidad de Dios es ¿qué? De lo que ustedes escriben. Es firme, es leal, es permanente. Y eso es algo que vamos a entender en este estudio, y es que la fidelidad de Dios es eterna. ¿Listo? También significa lo que les decía, la fidelidad de Dios es algo genuino, no es hipócrita, ¿sí? Es algo genuino, ¿sí? Dice que es criar como padre. Y bueno, todo lo que les dije. Algo muy curioso que yo encontraba sobre esta palabra amán, es que es una de las raíces de la palabra emuná. ¿Ustedes han escuchado la palabra emun? ¿No? ¿Se les alguna vez estudian? Bueno, pues la palabra emuná, pues que ya sabemos qué significa. ¿Qué significa emuná? Sí. Confianza, fidelidad. Fidelidad es uno de los significados importantes de una. Lealtad, confianza, creer, ¿sí? Eso es lo que significa emuná. Emun significa, pues también es como una raíz de emuná, que también significa ser fiel, significa ser fiel. Y después ahí sí llegamos a la palabra amán, como lo más profundo de lo que es emuná también, ¿sí? Entonces es como un dato para que ustedes lo tengan. Algo que yo hacía, y es que vamos a entender acá algo muy bonito,
Y yo le saqué la gematría de fidelidad y es de la palabra Amán, ¿sí? La gematría de Amán. Y vamos a ver que la palabra Amán contiene 3 hermosas letras. La primera es Aleph, que es el valor número 1, ¿sí? Que tiene el valor numérico 1. La segunda es Mem, que es 40, y Nun, que es 50. ¿Listo? Yo sé que ustedes son unos estudiosos, son esos verdaderos talmidín, estudiosos de la escritura. ¿Qué significa la palabra Aleph? La letra Aleph, ¿qué significa? Cabeza, principio. El principal, muy bien. Mem, sí, agua, fuente. ¿Listo? Fluir. Uh-huh. Nun, ¿de acuerdo? Vida. Nun significa vida o también significa pez. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el total de todas estas letras pues nos da un total de 91, que si pues hacemos lo que ya en la gematría nos da el número 10. ¿Y cuál es la letra número 10? La iot, ¿sí? La iot. ¿Qué significa la iot? Y vamos a prestar atención en esto. La iot significa manifestación y presta atención en ese significado. Mano tendida. Matrimonio. ¿Y cómo así matrimonio? Matrimonio en el sentido de ese matrimonio entre Yeshua y la novia que es su pueblo de Israel. ¿Sí? Cabeza de la obra creada, también significa la letra iot. Y mire que he encontrado también un significado y era fundamento que no puede ser cambiado por el hombre. Y algo que voy a encontrar y vamos a entender por medio de este estudio, que la fidelidad de Dios nunca va a cambiar. ¿Sí? Y es algo que la fidelidad es un atributo que el hombre no puede cambiar. ¿Sí? Entonces, para tenerlo claro. Vemos que la letra iot, su número es el 10, ¿cierto? ¿Qué significa el número 10? Y esto también es importante. Estamos como uniendo como hilitos para poder entrar a lo que es en sí la fidelidad y a lo que conlleva ser fiel. Significa mandamientos, recordar, es un sello, también significa orden divino y perfección. Entonces, nos vamos a enfocar en este tema, en este significado, en el significado de Amán, que es tomar el camino a la mano derecha. ¿Sí? Lo que les dije ahorita. Y por favor, Millais, ¿me puedes buscar Deuteronomio 34 del 6 al 7? Y aquí vamos a entender lo primero que Yahweh hace con nosotros al momento de nosotros anhelar esa fidelidad. ¿Sí? Porque Él también espera algo de nosotros. ¿Sí? Nosotros no solamente podemos ser, perdón la expresión, conchudos, ¿sí? De decir, Padre, yo necesito de tu fidelidad. Pero el Padre es donde viene aquí como que, hijo, yo también necesito que tú seas fiel. ¿Sí? Como que el Padre siempre anhela algo de nosotros. ¿Sí? Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta de esto. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio 34 del 6 al 7? El Señor lo enterró en un valle cercano de Bet Peor, en Moab. Pero Perdóname. Deuteronomio 30, 15. Perdón. 30, 15, sí. Mírame a ver qué Ahora dice. escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Hasta el 10 hasta el 20. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Elohim y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Yahweh te bendecirá. A ti también, a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda
serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Elohim. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Perfecto. Entonces, aquí primero dice, mira, el mismo Yahweh está presentando delante de nosotros dos, ¿qué? Dos caminos. Uno que me va a llevar a la vida, una vida eterna, y otro que me va a llevar a la muerte y destrucción, ¿sí? Entonces, pasándolo de esos tiempos, eso es lo mismo que hace Dios cuando llega o cuando nosotros llegamos al caminar con Él. Y aún en medio de estos tiempos, ¿sí? Dios te pone enfrente tuyo dos caminos, ¿sí? Dos caminos que uno dice, ¿quieres vida o quieres muerte? ¿Por qué ponía yo este texto aquí en lo que yo les daba el significado de Amán? Porque el significado que les dije a Amán es tomar el camino a la mano derecha. O sea, es algo que Yahweh te dice, ve al camino de la vida, ¿sí? Es algo en donde tú estás como en un punto acá y llegas en donde hay dos caminos, pero el mismo Dios se presenta delante de ti y te dice, elige el camino de la vida. Y ahí, pero tú tomas la decisión, ¿sí? Tú vas a tomar la decisión si quieres bendición o si quieres maldición, ¿sí? Sencillo. Entonces, vamos a ver algo interesante también en esta cita bíblica que Millares decía y leía, es que dice en el 16, dice en el versículo 16, en que te estoy ordenando hoy amar a Yahweh tu Elohim, a seguir sus caminos y a obedecer sus misbot, regulaciones y estatutos, porque si lo haces, vivirás y aumentarás tus números, y Yahweh tu Elohim te bendecirá en la tierra. Si tiene ahí su escritura, subraye en la tierra, ¿sí? Porque también vamos a ver algo muy interesante sobre esto. Les pregunto, ¿cuál es la tierra que Yahweh prometió al pueblo de Israel? Al pueblo escogido. Sí, pero aquí en Deuteronomio nos está hablando sobre una tierra física, ¿sí? Una tierra en donde Canaán, una tierra en donde solo era ¿para quién? Para el pueblo de Israel, en donde si el pueblo de Israel decidía ir y obedecer, porque algo que vamos a entender, un punto muy importante sobre la fidelidad, es que Yahweh primero te pone a decidir. Yahweh nos pone en un punto en donde tú tienes que decidir, un punto en donde tienes que tomar una decisión para tu propia alma, para la salvación de tu alma, ¿sí? Acá vamos a ver que la promesa también se extiende a nuestra generación, o sea que lo que tú hagas afecta a tu generación, ¿sí? Pero hay un punto en donde Dios se dice, solamente te voy a acoger a ti y tú lo tienes que decidir. No es que espérenme, yo le consulto a mi esposa, ¿sí? En este caso no. En este caso es porque el Padre que puso en nosotros. Libre albedrío. Que me da la capacidad de ¿qué? De decidir, ¿cierto? Entonces ahí es donde el Padre te dice, perfecto, el Eterno anhela que tú le sigas. El Abba anhela que tu descendencia sea bendita, que tu alma sea salva. Pero si tú no lo anhelas, el Padre no va a hacer nada, ¿sí? Pero también el Padre acá da algo y Él dice, mira, si tú escoges el camino de la vida, vas a tener bendición, vas a tener esto, ¿sí? Entonces lo primero que el Padre hace es ¿qué? Nos da a elegir. Toma una decisión, ¿sí? Si tu decisión es seguirme, si tu decisión es amarme, perfecto. Yo voy a tomar el camino, digamos que este es el camino de la derecha, en donde el Padre, por su fidelidad, nos da a elegir, mejor siga el camino de la derecha. ¿Sí? O sea, es que Dios da dirección, ¿sí? Solamente es que nosotros muchas veces, ¿sí? no la entendemos o no escuchamos. Entonces, cogemos el camino de la derecha, ¿sí? Y mi papá dice, perfecto, ahora es decidido seguirme. Pero en ese caminar hay ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones?
¿Qué hablábamos esta mañana? ¿Qué hablaba el More esta mañana? Santidad y obediencia, ¿sí? Porque tampoco el Padre va a permitir que desobedientes, impuros, impíos, pecadores, pues lleguen a la tierra, ¿no? Pero entonces algo que el Padre dice, perfecto, tú te has entrado a este caminar, ahora necesito que empieces a obedecer mis mandamientos, mis mitzvot, ¿sí? La Torah, empieza a obedecer, ¿sí? Y la Torah es aquella que a mí me da la instrucción de poder, da todo, la Torah me da todo. La Torah me dice y me guía a lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Entonces, algo que hoy también decía el Mon en la mañana, decía, yo no puedo decir que, Padre, pero es que ¿cómo lo hago? ¿Cómo así que no sabe cómo hacerlo? Ahí está la escritura, ¿sí? Entonces, eso es un punto en donde el Padre ya nos ha llevado a decidir, a tomar decisiones. Sí, porque el tomar decisiones son necesarias y más en el caminar del Eterno. Hemos decidido seguirlo, pero ahora, ¿cómo está tu caminar con Dios? ¿Cómo llevas tu camino? ¿Sí? ¿Hay obediencia o solamente hay letra y religiosidad? ¿Sí? Por eso les decía que el Padre confronta, ¿sí? El Padre nos confronta con la misma escritura. ¿Mm? Bueno, tú ya has decidido seguirme, pero ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Entonces, ¿me lees por favor Deuteronomio 7:9? 7:9. Y este es el versículo base de este tema, la fidelidad de Yahweh. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Reconoce, por lo tanto, que el Adonai tu Elohim es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Ahora, yo les hago una pregunta. Dice acá, en esa versión dice una palabra muy importante. ¿Qué palabra decía? Al principio, la primera palabra. Reconoce. Y así que escríbalo en letra Timoteo. Reconoce. Y esa palabra reconoce es aquella que a mí me va a llevar a adquirir la fidelidad de Yahweh. Es aquella que me va a llevar a conocer más a Dios. ¿Sí? Porque después de ya yo seguir y tomar la decisión de seguir a mi Abba, algo que viene a la vida del creyente, a la vida del siervo de Dios, es un reconocer. Y ese reconocer a mí me va a llevar a la humildad. ¿Sí? Entonces, de lo que leímos en el Deuteronomio 7:9, ¿ustedes lo anhelan? Ok, perfecto. Entonces, les voy a leer esta versión Kadosh y presten mucha atención a lo que dice. De esto ustedes pueden saber que Yahweh su Elohim es ciertamente Elohim. El Elohim lleno de fidelidad, quien guarda su pacto. ¿Quién guarda su qué? Pacto. Sí, su pacto. O sea, su pacto, o sea, de él, pacto de él. Eso, presten mucha atención en eso porque vamos a indagar un poco sobre su pacto, ¿sí? Y extiende su misericordia, o sea, que la misericordia ¿de quién es? De Yahweh, ¿sí? Yo ya vengo implantado con misericordia. ¿Ustedes qué creen? ¿O yo nací con el deseo de ser fiel? Vamos a entenderlo. Y dice que extiende su misericordia. ¿Extiende por qué? Porque aquellos que no la tienen, ¿sí? ¿Teníamos misericordia? No. Pero ahora el Padre extiende misericordia. ¿Pero a quiénes? ¿A todo mundo? ¿Qué dice ahí en su versión? Conoce pues que Yahweh, tu Elohim, es Elohim fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. A los que le aman. A los que le aman. Y guardan sus mandamientos. Lo que les decía, hasta 1000 generaciones. Entonces, lo que les decía al principio, ¿sí? Lo que veíamos en el significado de la palabra man. ¿Qué es fidelidad? ¿Sí? Fidelidad de parte mía. Sí, ya vimos cuál es la fidelidad de Dios y la vamos a seguir viendo en todo el estudio. Pero ahora Dios quiere también fidelidad de mi parte, ¿sí? Entonces, Él solamente va a impartir de su fidelidad, de su misericordia. ¿Sí se acuerdan cómo es misericordia en hebreo? De su compasión. Geset. Geset. La palabra en sí es Geset.
Y esa palabra Gesed es misericordia y compasión. Y esa palabra Gesed abarca tantas cosas. Y dice, Él solamente va a impartir esto a aquellos que le aman y que observan, acá dice esta palabra, observan sus misbot hasta la 1000ª generación. Entonces, ¿por qué ha anotado la versión Nueva Traducción Viviente? Por esta palabra reconoce. Vamos a ver que si en mi vida no está el reconocer, no piense obtener la fidelidad de Dios. Porque mi Padre no va a otorgar misericordia ni fidelidad a aquel orgulloso y falto de humildad. ¿Sí? Y usted dice, uy, Padre, ¿pero por qué? No es que la compasión de Dios es para todos, no. La compasión de mi Padre y la misericordia y la fidelidad de mi Padre y todos los atributos de mi Padre son para aquellos escogidos. Y usted puede decir, Padre, pero ¿por qué eres tan injusto, Señor? ¿Sí? ¿Por qué, Padre, no le das la misericordia a otros que también lo necesitan? Lo que pasa es que ellos no han reconocido. Y vamos a entender que es un privilegio que usted esté acá y que estemos acá. ¿Sí? Porque somos, ¿qué? Escogidos. Y no se le olvide esa palabra, escogidos. Porque ser escogido por el mismo Creador para que Él en mí coloque todos sus atributos, eso es, si usted no se siente feliz y alegre y lleno de gozo por eso, ¿sí? Pero vamos a entender más allá también de lo que mi Padre necesita hacer en nuestras vidas, ¿sí? Porque acá se trata de nosotros, mi Padre lo tiene todo, ¿sí? Ahora, ¿qué estoy haciendo yo para eso? ¿Cómo está mi vida? ¿Sí? Entonces, vamos a decir, esta palabra que vemos aquí como reconoce es lo que nos habla en este verso de Deuteronomio 30, donde dice, mira, si ve que este Deuteronomio 30 y este Deuteronomio 7 se unen, porque en donde el Padre me coloca, digamos que aquí están dos caminos, imagínense, donde mi Padre acá me coloca en el centro, es donde el Padre te dice, mira, y cambia ese mira como reconoce. Mira, reconoce que este es el camino de vida. Porque es que el ser humano es muy obstinado, ¿sabes? El ser humano, a pesar de que sabe que ese camino lo va a llevar a la vida, coge el otro. Y tras del hecho es como tan, perdón la palabra, como tan descarado, y muchas veces somos así con Dios. De decir, Padre, pero yo sé que tu fidelidad está en mí. Yo sé que tu fidelidad va a permanecer en mi generación. El Padre dice, no. Yo te extiendo amor, pero solo si tú reconoces. Y esa palabra reconoces te va a llevar a una humillación total con Dios. ¿Sí? Entonces, esta palabra de Deuteronomio 30 y Deuteronomio 7 se unen en donde el Padre me dice reconoce. Porque al reconocer también yo tomo decisión. Cuando yo reconozco, tomo decisiones. Porque reconocí a mi Abba y porque sé quién es Yahweh, porque sé que Él hizo por mí, porque sé quién es Yeshua que pagó un precio. Lo sabemos, ¿cierto? Ahora yo reconozco y tomo la decisión. ¿Sí? Entonces, algo que debemos entender primeramente, es un punto muy importante antes de nosotros poder ir a todas las promesas, porque si usted se pone a ver de Génesis, Apocalipsis, ¿está la misericordia de Dios? ¿Está la fidelidad de Dios? Sí, porque hay un plan de redención perfecto. Y también era lo que aprendíamos hoy en la mañana con el Moré. En cada nombre, ¿quién estaba? Y Yeshua. Yeshua estaba ahí. ¿Y será que no es misericordia que Yahweh haya enviado a su Hijo por amor? Es la mayor muestra de misericordia y de amor que podemos tener nosotros. ¿Sí? Entonces, algo que debemos entender primeramente es que Yahweh nos hace tomar una elección y una decisión, lo que les decía ahorita. Recordemos que algo que Yahweh puso en nosotros fue el libre albedrío, que es aquel que nos permite tomar elecciones bajo nuestro propio anhelo y deseo, bajo el deseo de mi corazón humano. Así que somos los encargados, cada uno es encargado de elegir personalmente qué camino tomar y si quiero o no ver la fidelidad de Adonai actuando a favor de mi vida. Y usted dice, luego es que si yo no entro de uno de los caminos de Dios, ya tengo la fidelidad de Él, la misericordia de Él, ¿usted qué cree? Si no hay frutos de arrepentimiento, si no ha reconocido y no ha tomado una decisión. Porque dice, no, yo voy todos los sábados a la comunidad, pero los domingos estoy en misa.
¿Tiene sentido? No. Pero aún así el ser humano piensa que viviendo una vida así, y aún conociendo y viviendo una vida en religiosidad y una vida en libre albedrío y haciendo lo que se le dé la voluntad, anhela tener la fidelidad de Dios. Sí, que muchas veces somos como muy ilógicos con Dios. ¿Mm? Entonces, y eso es algo que no solamente es para los de afuera, es para aquí, la casa. ¿Mm? Nosotros mismos entonces decidimos qué. Si quiero o no quiero ver la fidelidad de Dios actuando en mi vida. Por eso vemos este significado que encontramos de la palabra fidelidad, que es tomar el camino de la derecha. Ahí el Padre nos está llevando al punto de decidir por nosotros mismos qué camino tomar. Y a la misma vez nos da consejo. O sea que ahí podemos entender que mi Padre siempre nos da ¿un qué? Un consejo. Mi Padre siempre da dirección. Yo no puedo decir que Dios no me dice. No, pero es que nadie me dijo, entonces por eso yo me fui por este camino, porque es que yo pensé que era así. Pero el Padre sí dijo, por medio de sus siervos, tenga cuidado, ¿sí? Y usted prefirió irse por el otro camino, ¿sí? Entonces, nos da consejo de cuál es el verdadero camino que me llevará a la vida, y eso es algo importante, que les voy a comentar. Algo que voy a entender en Deuteronomio 30. ¿Qué palabra les dije que subrayan? Tierra. La tierra. La tierra que Yahweh escogió solo para el pueblo de Israel, ¿cierto? Algo que nosotros, o que sucede cuando nosotros escogemos el camino de la verdad y el camino de vida, no solamente es anhelar la fidelidad de Dios en mí y a mi favor, sino que cuando yo elijo ese camino, yo me hago parte de su pacto. Y eso es algo muy especial, ¿sí? Porque mi Padre, no todos hacen parte del pacto de Yahweh. No todos hacen parte de su promesa, ¿sí? Porque dice, este es mi pueblo, este es mi elegido, mi amado, mi escogido, mi especial tesoro. No todos son especial tesoro. Así suene muy, uy, pero el Eterno sí es injusto. No, Dios no es injusto. Porque hay un atributo de Yahweh, que es Elohim. Y es de un Yahweh justo. Mi Yahweh es un Yahweh de justicia, ¿sí? Pero entonces, si yo anhelo ver todas las promesas de mi Padre en mi vida, primero, ¿qué tengo que hacer? Reconocer. Tomar el camino de la derecha y vas a pertenecer al pacto de Adonai. Y mantenerte, ¿no? Porque yo lo tomé, pero estoy más muerto que vivo en ese camino, ¿sí? Sino manténgase. ¿Mm? Y es algo que el Eterno nos está llevando en medio de este tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cualquiera hace parte del pacto de Yahweh? No. ¿Y por qué digo el pacto de Yahweh? Vamos a entender eso. Por eso vemos en Deuteronomio 7:9 la palabra reconoce, porque en mí debe haber un conocer. Eso es otra cosa. Cuando yo reconozco, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes conocen? No me vayan a responder, respóndanse con mi Padre. ¿Ustedes conocen al Creador? ¿Sí? Porque es que muchas veces decimos, no, pero como yo pertenezco a la comunidad y como yo estoy en este caminar, pues se supone que yo conozco a Dios. Pero en realidad no lo conoces, ¿sí? Entonces, en este reconocer, porque en mí debe haber un conocer al dador de la fidelidad primero, ¿sí? Yo no puedo anhelar la fidelidad si no sé quién me la va a dar. ¿Quién es aquel que me la va a otorgar? ¿Sí? Entonces, cuando yo camino también y escojo ese caminar con mi Padre, empieza un proceso. ¿Un proceso de qué? Sí, también. Pero todo eso se resume en una frase. Un proceso de pagar el precio. Y eso es algo importante de nosotros entender. Y debemos ser entendidos, porque mi Padre nos ha hecho un pueblo entendido, ¿sí? Y es algo que mi Padre hace, y en este caminar nos lleva a pagar un precio. ¿Pagar un precio para qué? Para ver cada una de esas promesas hechas realidad en mi vida, ¿sí? Y entrar a su pacto. ¿Mm? Entonces, si ve que mi Padre también nos pide algo,
Y no es del cristianismo de decir, no, si tu el Padre te ama y Dios te ama, pero ni siquiera conoce a quién lo está amando. Entonces, ¿cómo hago yo, sí? Para decir, bueno, no, yo sé quién me está dando la fidelidad, es Él, lo conozco, ¿sí? Porque he vivido, ¿sí? Porque he visto sus grandezas, porque he visto sus maravillas, sus milagros en mí. Y eso es algo que vamos también a entender. Y que nosotros hacemos un punto muy específico en la obra de mi Padre también. Y tenemos un propósito especial. Entonces empieza un proceso de pagar el precio también para qué. Y eso es algo muy especial que podía entender. Un pagar el precio para ver la prosperidad de mi alma. Para ver la prosperidad de mi alma. Y dice que así, dice un texto en la escritura, que así como prospera tu alma, prosperarás en todas las cosas, ¿sí? Entonces, por eso, de cada uno depende en sí la salvación de su alma. Es que ni siquiera de Dios depende de mí. Si quiero ver mi alma en condenación o en salvación. Ya entendido esto, vamos a ver cómo nace la fidelidad en nuestras vidas. Y a saber si es por mí mismo que la obtengo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo la fidelidad empieza a nacer en mi vida. Y voy a ver y vamos a resolver la duda de si es por mí mismo que la obtengo. ¿Sí? Todos los atributos de Yahweh solo los tiene Él. O sea, los atributos que podemos ver en la Torah, solo los tiene ¿quién? Yahweh. ¿Sí? Solo los tiene Él y vienen de Él. Podemos decir que ningún ser humano nace con estos atributos. Ningún ser humano nace con los atributos de Dios. Porque ¿cómo es el ser humano? Tiene una naturaleza caída. ¿Con intención de qué? De hacer lo malo, de pecar. ¿Sí? Entonces, alguien que es así, pues no iba a decir, es que yo nací con la fidelidad de Dios. No. ¿Sí? No nacimos con la fidelidad de mi Padre. Entonces, ningún ser humano nace con estos atributos, que si lo entendemos mucho mejor cuando hablamos de atributos, nos estamos refiriendo a qué. Los atributos no son solo palabras. Los atributos no son una palabra bonita que tiene un significado. Esos no son atributos. ¿Sabe qué son los atributos? Los atributos nos estamos refiriendo a la misma y única semejanza de Yahweh. Les hago una pregunta. De lo que venimos estudiando con el Moré de Génesis de Bereshit, ¿quién fue creado a imagen y semejanza de Yahweh? Adán. Y algo que podían también entender es que el único hombre que fue o que nació, o que, bueno, más bien fue formado con los atributos de Yahweh en su vida fue Adán. ¿Sí? Pero esos atributos fueron quitados. ¿Cuándo qué? Cuando pecó. Así que ahí nos hace entender que cuando una persona o en un cuerpo humano que peca, ¿habitan los atributos de Dios? No. No. Porque los atributos de mi Padre son santos. Y dice que Él no habita en templos contaminados. ¿Sí? Entonces, no sé, entonces, cuando hablamos de atributos nos estamos refiriendo ¿a qué? A la semejanza del mismo Dios. O sea, ver a Yahweh reflejado en mi vida. O sea, eso es un nivel muy mayor. ¿Sí? Pero si es nuestro anhelo, se puede. Se puede hacer. ¿Sí? Algo que también entendía es que los atributos de Yahweh es la misma esencia y carácter de Dios. Usted sí escucha esa canción que dice, Padre, haz mi carácter más como el tuyo. ¿Qué le estás pidiendo tú a Dios? Que los atributos de Él implanten en mí. Pero les hago otra pregunta. ¿Para qué Dios implanta o para qué para qué quieres tú que Yahweh implante sus atributos o su carácter en ti? Sí. Eso es algo que vamos a ver. Y cada uno tiene una diferente razón por la que sigue a mi misma otra. ¿Sí? Y por la cual está diciendo, yo anhelo los atributos de Dios en mi vida. O sea que si tú anhelas los atributos y la fidelidad de Dios, estás diciendo, Señor, quiero tu carácter en mí. Porque eso viene en un combo completo. ¿Sí? Es un combo completo en donde Dios te dice, perfecto, entonces yo te entrego.
¿sí? Pero vamos a ver algo muy importante. En las escrituras, el único ser humano que vemos que se engendró con esta imagen y semejanza fue Adán. Adán. Pero por causa de su pecado, se le fueron quitados. Así que desde este punto, ya vemos que no a todos Yahweh implanta esos atributos tan santos y menos su fidelidad. Porque cuando el Eterno implanta en un ser humano, que ¿cómo es el ser humano? Caído, ¿sí? En un ser humano, y eso es algo importante que tenga presente, algo que vamos a tratar más adelante. El ser humano es caído, ¿sí? Y entonces mi padre no va a implantar en un ser humano pecador, que no se ha arrepentido, que ni siquiera conoce a Dios todavía, su fidelidad. Porque la fidelidad es aquella que me da la certeza de que Dios va a estar conmigo hasta el fin. Y de tener a mi padre a mi favor hasta el fin, es que mi padre me ha visto confiable. Y eso es algo muy especial que de verdad que ha marcado mucho mi vida, y es ser confiable para Dios. Porque mi padre implanta cuando me ha visto confiable delante de él. ¿Sí? Por eso yo me tengo que ganar esa confianza. Con lo que hemos visto hasta aquí, podemos deducir que ningún ser humano nace con fidelidad. ¿O sí? No. Ni con ninguno de los atributos de Yahweh, que es su misma esencia y su carácter. ¿Por qué? Como les decía ahorita, precisamente porque venimos de una naturaleza pecaminosa que por nuestra propia voluntad no anhelamos hacer el bien. ¿Sí? Que por mi propia voluntad yo nací para hacer el bien, no. Porque hubo algo en mí que mi padre implantó de decir para hacer el bien, para hacer lo que es bueno. ¿Sí? Porque lo que yo pienso, o antes de conocer a mi Eterno, era pues hacer el mal. ¿Sí? Porque era el que ya tenía implantado en mí. Porque nacemos siendo infieles por naturaleza. Usted habla ahorita de la fidelidad en el mundo y ¿qué le dicen? Ni siquiera saben qué es fidelidad, porque ya no se ve. Porque nunca, sí, entonces, ¿qué es lo que ve o qué es lo que se ve en el mundo ahorita? Infidelidad, ¿sí? Ni nada de la esencia de mi padre, ¿sí? Porque todo eso se acabó cuando ¿qué? Sencillo. Así que él se encarga de implantar la fidelidad. Él es el mismo Yahweh y él se la otorga al que quiera y elija. Mateo 22:14. Yo sé que ustedes se la saben. ¿Qué dice? Mateo 22:14. Y es un verso que si lo planteamos en este punto y de lo que hemos aprendido, es un poco más entendible. Pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Mi padre hace el llamado, ¿sí? Hace el llamado. Y también hay un texto, que no sé si lo anoté, pero bueno, yo sé que ustedes lo saben también. Hay un texto que dice que yo soy el pastor de las ovejas. El que escuche mi voz y atienda a mi voz y reconozca mi voz, ¿qué va a pasar? Será parte de él, será uno con él, ¿sí? Entonces, mire que eso es algo muy tremendo, en donde mi padre dice, yo estoy aquí, ¿sí? Como que yo estoy aquí y estoy llamando a mis ovejas, ¿sí? Está llamando a ese Efraín. Ahora, el padre no le dice, usted es que tiene que venir conmigo, pero es que si no, él no impone nada. Mi padre dice, el que escuche mi voz, el que reconozca mi voz, es aquel que va a pertenecer al rey. ¿Sí? Y es hermoso. ¿Sí? Entonces, es algún texto como que va muy a la mano con lo que vemos en Mateo 22:14, que dice, en esta versión es muy interesante, dice, pues muchos son los invitados. Cuando usted le invitan a algún lugar y le dan una carta de invitación, ¿usted lo obligan a ir? No,
usted decide si ir o no. Ay, no, qué pereza y por allá, mejor guarde esa tarjeta y no. ¿Sí? No, o decido, no tengo tiempo, no voy. ¿Sí? O ese día estoy ocupado, no voy. Y perfecto, el invitado especial o el anfitrión de esa fiesta, pues no le va a decir, es que usted tiene que ir, porque él dice, perfecto, si usted no quiere ir, pues bueno, ¿sí? Pero ahí es donde mi padre, y es un ejemplo que me pareció muy, muy lógico y muy cierto, que me enseñaba el Moré, ¿sí? Y es que hay en donde muchos que no entienden y no son entendidos dicen, ahí es donde dicen, pero ¿por qué Dios no escoge a todo mundo si no es que Dios es amor? Porque no han conocido cómo es Dios, ¿sí? Entonces, imagínese usted una canasta de frutas, una canasta llena de frutas, ¿sí? En una parte hay en las frutas hay unas que están, sí, hay unas que están buenas, hay unas que están relucientes, que diga, uy, oiga, esta fruta está muy bonita, pero hay otras frutas que ¿cómo están? Dañadas, ¿sí? Y algo que podría entender, ¿qué hago o qué pasa si yo no saco esas frutas buenas de esa canasta? Daña a las otras, ¿cierto? Entonces, por eso el Eterno, cuando nosotros llegamos, es que nos hace como un escáner, ¿sí? Y nos dice, bueno, estoy examinando tu corazón, porque es algo que Dios hace antes de otorgarnos algo de Él. Él examina la intención de mi corazón. ¿Cuál es la intención de tu corazón en este tiempo? ¿Sí? Si es una intención genuina o solo es apariencia. Entonces ahí es donde mi padre dice, bueno, entonces ¿cómo tú estás? ¿Sí? ¿Tú estás como esa fruta buena o estás como esa fruta ya que no sirve? Entonces por eso mi padre dice, muchos son los llamados, imagínense muchas frutas, son las llamadas, pero son pocas las que él escoge. ¿Por qué son pocas las que él escoge? Porque no todos se merecen la esencia y tener el carácter de mi Padre y tener la fidelidad de Dios en sus vidas. ¿Sí? Entonces, esta cita nos habla de algo muy claro y es que muchas personas son invitadas o llamadas a pertenecer al remanente de Israel, pero pocas son aquellas que Yahweh predestina, porque mi Padre también predestina a sus llamados, ¿sí? A sus escogidos, para el cumplimiento de un llamado y para ser aptas de recibir tan grandes tesoros como lo son los mismos atributos de Adonai. Porque los atributos de Adonai son ¿qué? Tesoros. Entonces, algo que hace el Padre para saber quiénes van a ser realmente fieles es hacer un proceso de selección. ¿Sí? Cuando usted va a un mercado de frutas, ¿sí? ¿Usted se lleva todas las frutas? ¿Usted cuáles escoge? Las mejores. ¿Por qué? Las que están dañadas. Que si solo tiene un pedacito dañado, ya está toda contaminada. Pero algo que pasa es que ¿por qué yo escojo las mejores? O hablemos lo más espiritual. ¿Por qué mi Padre escoge a aquellos que solamente, que tienen una verdadera intención del corazón y no se lleva todas las frutas? ¿Sí? Precisamente por eso. Porque mi Padre escoge a unos que van a ser aquellos que van a ser levantados. Aquellos que van a ser levantados ¿para qué? Para la obra, para el llamado, ¿sí? Entonces, ¿será que no es privilegio estar acá? Y yo decía, Padre, eres tan maravilloso de haberme escogido. Y cuando yo me mantengo porque es que ese reconocer no es solo cuando yo llego, ese reconocer es de toda una vida, porque el reconocer me mantiene, ¿qué? Humilde, ¿sí? Entonces, cuando llego, Padre, y entiendo lo que Dios hizo por mí, y entiendo por qué estoy aquí, por quién estoy aquí, ¿sí? Porque yo fui llamado, y fuimos todos llamados, y tuvimos el privilegio de ser escogidos. Pero algo que pasa que es, no pierda el privilegio. Porque, ¿será que en medio de una comunidad hay llamados y hay escogidos? En medio de los llamados, ¿hay escogidos? Sí. Y si usted anhela ir un paso más allá con Dios,
anhele ser escogido. Pero cuando Dios sí por su misericordia lo escoge, no pierde el privilegio de ser escogido. ¿Sí? Entonces, ¿es algo que se puede perder? Sí. Pero mi Padre es tan maravilloso que examina lo más profundo del corazón. Dice Jeremías 17, que mi Padre examina hasta ¿qué? Hasta los riñones, que uno ni siquiera sabe cómo están. ¿Sí? Pues mi Padre es el que examina hasta allá, para poder saber quién eres tú y quién vas a ser tú. ¿Sí? Entonces mi Padre dice, bueno, él sí va a ser un gran siervo, lo voy a escoger y lo voy a preparar y va a pasar un proceso. Sí, tiene que pasar un proceso para cada día ser más tamim, más perfecto en él. ¿Sí? Para cuando ya llegue el punto de decir, bueno, mi hijo está dando frutos, le voy a entregar y le voy a ir revelando para que me vaya conociendo. ¿Será que usted ha visto a Yahweh Jireh en su vida? Y no todos hemos visto a Yahweh Jireh. No todos hemos visto, Yahweh Shalom, pues sí, mi padre no, Shalom. No todos hemos visto a Yahweh Rafa, ¿sí? Pero mi padre, el que le imparte, dice, yo te voy a impartir un poco de este Yahweh Jireh, para que veas que yo estoy contigo, para que veas que yo te proveo, ¿sí? Entonces, es hermoso porque a medida que vamos adaptando, vamos teniendo los atributos de Dios, lo vamos conociendo. ¿Será que hasta el día de hoy ya conocemos a Yahweh en su plenitud? No. Pero sí es nuestro anhelo, mi Padre lo seguirá haciendo. Y nos va a seguir permitiendo conocerle más. ¿Sí? Por eso también, ¿será que el conocer sus tiempos no es misericordia? Claro. ¿Sí? Jeremías 17:10, que es lo que les he hablado ahorita. Dice en esta versión, yo, Yahweh, escudriño el corazón, y vea lo que dice acá. Él no solo escudriña, dice, y pruebo las intenciones. ¿Sí? Pruebo. Mi Padre dice, escudriña el corazón y dice, bueno, él tiene un corazón que escucha, ¿sí? Que es humilde, es atento, perfecto. Pero en medio de este proceso, en este tiempo de prueba, voy a probar las motivaciones internas para dar a todos de acuerdo a sus caminos y de acuerdo al fruto de sus diseños. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace mi Padre antes de entregar un atributo suyo, de él. Cuando el Padre escoge a los corazones sinceros y genuinos, empieza con ellos un proceso de transformación. Porque pues cuando nosotros llegamos súper bien. No, re mal. Pero mi Padre empezó un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación está hasta el final. ¿Sí? Es un proceso que nos cambia cada día, que nos lleva a morir como que, no es así. ¿Sí? Alíñese. Acuérdese esto. Para mantener, ¿sí? Mantiene un pueblo. Entonces, y los empieza a transformar por completo. Y cuando hace este proceso se da cuenta que ahora sí está listo para recibir la fidelidad. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Estamos listos para empezar a recibir de los atributos de Dios? ¿Hemos pasado exitosamente el proceso de transformación? ¿Sí? Pero este es un punto en donde estamos en un proceso. Y yo, sí, claro, hasta el final. ¿Sí? Pero ese es un punto en donde Dios dice, usted ya tiene que estar listo. Este no es un tiempo en donde el Padre diga, venga, ¿y qué pasó con mis escogidos? ¿Sí? Entonces, es cuando se da cuenta de que esa persona está lista para recibir la fidelidad y Él la implanta. Para al final levantar y engrandecer a ese gran siervo ya formado y listo para cumplir un llamado con Él. ¿Sí? Entonces, es maravilloso. Y mi Padre hace un proceso tan perfecto en la vida de un siervo. Yahweh es digno de confianza. Fue Él el que los llamó a la comunión con su Hijo Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. En esta cita, no sé por qué no la tengo aquí, está en 1 Corintios.
pero ahorita se las recuerdo. Pero dice, Yahweh es digno de confianza. Fue él el que lo llamó a la comunión con su hijo Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Si usted lee este verso, ¿a qué lo lleva? ¿A qué lo lleva a entender? Bueno, no lo busco porque se los voy a leer otra vez. Yahweh es que digno de confianza. Dice que fue él el que los llamó a la comunión. ¿Con quién? Con su hijo Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Entonces, acá también va un punto. Y es que cuando ya hemos pasado también todo esto, lo que les hablamos, bueno, vemos, estamos viendo, ¿sí? A través también de lo que Yeshua hizo en el madero y a través de ese sacrificio, ¿sí? Que le hizo, pues, para que nosotros pudiéramos pertenecer a Él, ¿sí? Y entrar en comunión con Él, ¿sí? Pues debemos reconocer, pues, lo que Él hizo en nosotros, ¿sí? Que a través de Yeshua yo también puedo alcanzar ¿a qué? Y a pertenecer a lo que Él me va a entregar, ¿sí? En esta cita podemos evidenciar que Yahweh fue aquel que nos llamó y nosotros tomamos la decisión de ser pueblo. Y que Yahweh, al que llama y elige, le implanta la fidelidad. En el caminar con nuestro Eterno nos encontramos con muchas personas que dicen creer, pero este es un punto tremendo. Y en donde yo decía, Padre, muchas veces esas personas llegamos a ser nosotros, por ignorantes, y por ser tan así con Dios, ¿sí? Sabiendo todo lo que Él ha hecho. En el caminar con nuestro Eterno nos encontramos con muchas personas que dicen creer, pero realmente no han conocido al Creador. Y porque no han nacido de nuevo. Son aquellos que fingen tener la fidelidad de Adonai y ser ellos también fieles, pero en realidad son fieles supuestamente. Por miedo y no porque Yahweh mismo le haya implantado esa fidelidad. ¿Usted se ha escuchado a esas personas que dicen que son fieles a Dios? Pero usted ve su caminar y ve cómo él vive, y uno dice, pero ¿cómo le está siendo fiel a Dios si sus obras no lo demuestran? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ellos mienten? ¿Será que en su vida Yahweh fue el que implantó la fidelidad? No. Sí. Y muchas veces nosotros mismos nos engañamos de decir, sí, es que yo le soy fiel a Dios. Pero Dios dice, yo en ningún momento te he entregado la fidelidad. Porque es solo aquello, lo que yo te otorgo, es aquello que yo solo mismo, como Yahweh, implanto en ti. ¿Sí? Pero vemos otras personas que están, pero no han nacido de nuevo. Ni siquiera conocen a Yahweh. Son infieles, desobedientes, etc. Pero sí, o sea, dicen que son infieles, desobedientes, pero sí esperan las promesas de Yahweh. Y esperan que esas promesas se cumplan en sus vidas. ¿Sí? Y pretenden pertenecer, a un pacto cuando no han pagado un precio para obtenerlo, ni para estar dentro de ese pacto. Y terminan siendo personas que creyeron estar bien, pero cayeron en su mismo engaño. Y creen en toda una vida estar bien, pero en realidad nunca conoció a Dios. Pues esos son momentos en donde Dios hace un alto, en donde Dios dice, bueno, examine su vida. ¿No le ha pasado en medio de este tiempo? Un tiempo en donde el Padre está diciéndole, examine su vida. ¿Sí? Aún por medio de los siervos. Entonces, examine su vida para que usted, al final de todo, el Padre no le diga, no te conozco. Porque nunca me conociste. ¿Sí? Entonces vemos que el primero que ve. Esa cualidad es esencial a su ser. Ahora sí, ya entendiendo quiénes son los que reciben, quiénes son los que otorgan, quiénes son el Padre a quien implanta, ¿sí? Entendiendo nuestra condición como seres humanos y el precio que debemos pagar para obtener esto, vamos a ver ahora sí cuál es esa hermosa fidelidad de Dios. Esa cualidad es esencial en su ser. Sin ella no sería Dios. Para Yahweh, ser infiel sería obrar en contra de su propia naturaleza, lo cual es imposible. ¿Sí? Segunda de Timoteo 2:13. ¿Qué dice Joa? Segunda de Timoteo 2:13.
Y señora Paulina, su merced me va buscando Salmos 89:8. Entonces, si mi padre es infiel, Yahweh no puede ser infiel. ¿Por qué? Porque iría en contra de su misma naturaleza, porque es algo que no es él, ¿sí? Es imposible. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:13? 2:13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Yeshua HaMashiach. 2 Timoteo. Segunda. Dice, si fuéramos infieles a él, permaneceremos fiel, él no puede negarse a sí mismo. Entonces, 2:3. si fuéramos infieles, él permanece fiel. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen que Dios, aún nosotros siendo infieles, aún el pueblo de Israel en la escritura siendo infiel, porque él permaneció fiel? Misericordia. Porque él no puede negarse a sí mismo. Y esto es bien. Porque muchas veces toman estos textos muy fuera de contexto y dicen, pero es que mire que acá Dios dice que aún yo siendo infiel, él sigue fiel conmigo, por eso lo amo. Que aún la fidelidad de él es también ejecutar juicios, ejecutar las consecuencias, o sea, por la misma fidelidad de él, todo lo que él ha dicho se debe cumplir. Entonces, todo lo que aún también es consecuencia del pecado y de la infidelidad del ser humano, como él siempre permanece fiel, entonces sus palabras siempre van a permanecer intactas, o sea, no van a cambiar. Ahí me está diciendo, tú eres infiel y Dios siempre va a ser fiel contigo. No, está diciendo es que él va a ser fiel con lo que él ya ejecutó en medio de su palabra. Y si la palabra dice que las consecuencias de la desobediencia, ahí se va a ver la fidelidad de Dios, ¿sí? Ahí Dios no va a decir, como tú eres infiel, entonces yo, como lo tergiversa la religión. Y la religión lo ha tergiversado y han usado este texto para vivir una vida en libertinaje, ¿sí? Y hacer lo que quieran, ¿sí? Entonces, como es que Dios me ama, ¿sí? Como es que yo, dice el dicho religioso, diabólico, peco, rezo y empato porque es que Dios es fiel y como Dios me ama y Dios permanece fiel, a pesar de que yo sea una persona tan infiel, entonces Él va a estar siempre ahí conmigo. Y ese es el engaño de la religión que ha hecho que el ser humano viva una vida en infidelidad y en desobediencia y laica con Dios, ¿sí? Porque usan este texto de una manera incorrecta, más el contexto de lo que se está hablando o el texto, o cuando nosotros lo interpretamos de la manera correcta, Él está diciendo que aunque nosotros seamos infieles, va a venir una consecuencia, porque es que Él, como es fiel, ya ejecutó eso en medio de su palabra. Y la fidelidad de Dios se va a cumplir, o se va a cumplir para siempre. Por eso Él no se puede negar, no puede estar diciendo, bueno, está bien, bueno, yo te paso. Bueno, no, porque Él no es un hombre como nosotros, que decimos, bueno, está bien, ¿sí? Y aunque está el perdón, ahí están también las consecuencias, ¿sí? Porque eso también hace parte del mismo Eterno, que es ofrecer su perdón, pero las consecuencias ahí van a permanecer. Y eso es algo muy cierto y es algo que podemos ver en Deuteronomio 30, en donde Dios dice, yo te doy bendición si tú escoges la vida. Pero es que dejamos de leer cuando empieza el camino de la muerte, si escoge el camino de la muerte. Y digo, uy, no, Señor, eso no para mí. Pero es que son consecuencias que el Padre va o va a cumplir para aquellos que no siguen el camino de la vida, ¿sí? Entonces, la fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de su ser. Dice que es como si estuviera vestido de ella, ¿sí? Salmos 89:8, señora Paulina, ¿qué dice? Oh Yahweh, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Yahweh. Y dice, y tu verdad está en torno a ti. ¿Sí? Entonces, asimismo, cuando Yahweh fue encarnado, fue dicho. ¿Qué dice Isaías 11:5? Don John, Isaías 11:5, sí.
Y será la justicia, Isaías 11:5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Dice en esta versión, la justicia será el cinturón de sus lomos. Bueno, creo que lo mismo. Y la fidelidad lo será de su cintura. La fidelidad inmutable de Yahweh está muy por encima de la comprensión finita. Algo que también podíamos entender con algo que nos enseñaba el Moré. Era algo muy tremendo que yo escribía. Y era que en el punto de comprender los tiempos de Dios, ¿sí? Mi padre no se basa, sus tiempos no son iguales a los nuestros, por decirlo así. Él no se basa en estos tiempos, ¿sí? En estas horas, en estos minutos, en estos días, ¿sí? Porque dice que los tiempos de mi padre son como tan perfectos y tan sobrenaturales que van afuera de nuestra mente como seres humanos, ¿sí? O sea, como seres humanos muchas veces uno dice, o sea, no lo entiendo. Por eso es donde mi padre, ahí es donde nosotros debemos clamar para que Él nos dé dirección de entender sus tiempos. Era como algo que les hacía, un ejemplo que les hacía con esto que les acabo de decir. Esa fidelidad tan inmutable y eterna, que no la puede quitar de su ser, porque es algo que ya está en Él, que es Él, ¿sí? Va muy por encima de la comprensión finita. Todo lo concerniente a Yahweh es vasto. O sea, no vasto de vasto, sino es vasto en grandeza, ¿sí? Es grande, es incomparable. Él nunca olvida. Y era algo que también decía la sierva. ¿Sí? Si tú desobedeciste, mi padre viene con consecuencias. Porque eso también es fidelidad, es justicia. Porque la justicia y la fidelidad van muy de la mano. O sea, todos los atributos van muy de la mano con eso eterno. Todos se unen a los otros, ¿sí? Entonces, Él nunca olvida, ni falta su palabra. Y cuando vemos esto, ni falta su palabra, ay, tan hermoso que mi Padre con sus promesas, claro que sí. Y es maravilloso. Pero también son cosas que el Padre ha dicho que van a suceder, ¿sí? Digamos, usted lee Apocalipsis y todo lo que Dios dijo de su boca se va a cumplir, ¿sí? Eso también es fidelidad, porque es algo que no cambia, ¿sí? Nunca la pronuncia con vacilación, nunca renuncia a ella. Vamos a ver, y esto es tremendo, es muy especial lo que puedan tener a través de ese punto. Y vamos a ver un ejemplo en la escritura en donde Yahweh muestra y revela su carácter, donde Dios mismo revela su carácter a un hombre. ¿Sí? Más o menos, ¿se acuerdan? Solo a los verdaderos siervos y a aquellos que lo han reconocido. Algo que antes de entrar a este ejemplo, algo que yo podía entender, muy bonito. Algo que vamos a ver también es que en el mismo nombre de Yahweh, ¿cuál es el nombre de Yahweh? Yud, Hei, Bab, Hei. ¿Sí? Y yo sacaba el significado de cada letra del alefato, que es la Yod, Hei, la Bab, y pues otra vez se repite la Hei. ¿Sí? Y si usted se pone a ver cada significado, como por ejemplo el de la Yod, que es un brazo extendido, que es una mano dispuesta a rescatar. También significa la Yod. Entendiendo eso, entendiendo que la Hei, ¿qué es? Soplo, aliento, aliento de vida, Ruah de Yahweh, Ruah HaKodesh, ¿sí? Es una ventana abierta. Entonces, vemos por medio de la Hei que también, bueno, les voy a dar los significados y después lo vamos viendo. La Bab, ¿qué significa? Ya hemos hablado bastante de la Bab. Es un gancho, es una conexión, ¿sí? ¿Qué más? Es redención. Cuando hablamos de la Bab también hablamos del Hijo. O sea, ¿de quién hablamos? De Yeshua. Y pues se repite otra vez la Hei, que es como que cierra con el Ruah, ¿sí? Con el Ruah de Yahweh. Entonces, vemos que son cosas que solo Yahweh tiene. Y vamos a ver que cada uno de los atributos de Yahweh que vemos en la escritura, que son bastantes, pero los principales son 7, que no les voy a tocar en ese tiempo porque estamos hablando desde la fidelidad. Pero los principales, hablando como mente hebrea y en el hebreo, son 7, ¿sí? Y habla sobre la grandeza de Yahweh, sobre Yahweh como ser un Yahweh fiel, ¿sí? Un Yahweh de compasión. Bueno, hay varios en hebreo, ¿sí? Entonces, cada uno de esos atributos, que son 7, ¿sí? Se unen a lo que es el mismo nombre de Yahweh literalmente,
O sea que en el mismo significado de la Yod, la Hei, la Bab y la Hei, vamos a ver la esencia y el carácter de Yahweh. ¿Sí? Es como para que lo entendamos para el texto que vamos a leer. Veremos todos los atributos y la esencia del mismo. Éxodo 34 del 6 al 7. Y esto es algo que yo decía, uy, Señor, al punto que llegó este siervo, es tremendo. Va a otro nivel con él, ¿sí? Pero ¿por qué él lo hizo? ¿O por qué Yahweh mismo se reveló a él? ¿Sí? ¿Qué dice esa versión, sierva? ¿Del 6 al 7? Sí, 6 y 7. El Adonai pasó por delante de Moshe proclamando, Yahweh, el Adonai, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a mis generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. En este Éxodo 34, en este capítulo 34, vamos a ver que Moisés pasó a un nivel mayor con Dios, a un nivel mayor de su relación con el mismo Dios. ¿Sí? Un hecho importante que vivió Moisés con Dios. Y para que le fueran entregados esos mismos, el que tuvo que vivir. O el que hizo. Un proceso de 80 años. ¿Sí? Pero ¿qué pasó con él? Él fue llevado a un monte y el mismo Dios habló con él, ¿sí? Escuchar la misma voz de Dios que las personas aún también del pueblo de Israel decía, hable usted, porque no aguanto de tanta santidad, tanta presencia, ¿sí? Pero aún Moisés como ser humano, ¿sí? Como sí, un ser humano físico, tan formado y tan lleno del Ruach HaKodesh, tan lleno de la presencia de Adonai, que vamos a ver, y algo que estudiaba muy bonito también en Éxodo 33, que usted se ha leído cuando mi padre dice que él le mostró su espalda, Sí. pues no físicamente, ¿no? No es que el padre mire en mi espalda, no, porque mi padre no es cuerpo físico, ¿sí? Mi padre que es espíritu, ¿sí? Pero algo que podía entender es que mira el nivel que llegó Moisés. Moisés llegó al nivel de que mi padre en esos versos le revelara lo que iba a pasar a futuro. ¿Qué le reveló? El Mesías. Aún cuando dice que hizo una grieta en la roca, ¿sí? Que también significa el sufrimiento del Mesías, ¿sí? Lo que él iba a tener que pasar por Israel, por el pueblo que Moisés estaba liderando, ¿sí? Entonces cuando comprendemos todo esto y llegamos a un punto en donde en Éxodo 34 Yahweh dice, miren lo que dice esa versión, Yahweh pasó delante de él, ¿sí? Y proclamó, Yud, Hei, Bab, Hei. Ahí en esa versión, o en esas versiones dice, yo soy Yahweh tu Elohim, ¿sí? En esta versión dice el mismo nombre hebreo, letras hebreas de Yahweh, Yud, Hei, Bab, Hei. Dice que Yahweh es Elohim, ¿qué significa Elohim? Justicia. O sea, que Dios es un Dios justo, misericordioso y compasivo, tardo para la ira, rico en misericordia, en Gesed, resignación, compasión y verdad. ¿Vemos los atributos ahí de Yahweh? Sí, están todos ahí. Mi padre le permitió que él conociera su esencia, que él conociera el carácter, ¿sí?, del mismo Dios. Entonces, mira hasta el punto en donde mi padre llevó a Moisés, hasta el punto de siervo que era Moisés, ¿sí?, no era cualquiera, en las manos de Dios. Entonces, son tantas de verdad las cosas que podemos ver acá. Y aún también algo que veníamos hablando es que mi padre dice, mostrando gracia hasta la 1000ª generación, ¿sí? Dice que también la fidelidad de Yahweh es eterna. O sea, nunca se acaba. Nunca se va a acabar, ¿sí? Pero ¿qué dice? Perdonando iniquidad, transgresiones y pecados, aún absolviendo al que no es inocente. Pero, él perdona. ¿Pero qué pasa? Causando los efectos
negativos de las embarradas que hizo. ¿Sí? Entonces, eso es algo que no se va a poder cambiar. Por eso al principio yo les decía, la fidelidad también lo vemos en este punto. En este punto que uno dice, uy, también eso es la fidelidad, sí. Pero por eso les decía yo algo muy importante, y es que algo que significa la letra, algo que significa la letra Yod, y es que es algo que el hombre no puede cambiar. Es algo que el hombre no puede hacer nada para cambiar eso. ¿Sí? Es algo que, en este caso hablándolo, los pecados del hombre no van a cambiar la fidelidad de Dios, por algo que ya vamos a entender. Pero el hombre tampoco puede cambiar que Dios no cause consecuencias a lo que hizo. Y mire, va de generación en generación. Dice, experimentada por sus hijos y nietos y aún por la tercera y cuarta generación. Vemos también, Yahweh le dice a Moisés que su misma esencia es misericordia, amor, paciencia y fidelidad, que él es leal a aquellos el cual separa, manteniendo la lealtad hasta millares de generaciones. El carácter de Yahweh manteniendo la lealtad hasta millares de generaciones. Ya vimos en esta cita cómo Yahweh revela su mismo carácter a aquellos elegidos por él. Pero ahora veremos en dónde él, ya vimos que Adonai implanta misericordia, implanta fidelidad. ¿A quiénes? A sus elegidos. Como vemos que era Moisés. Pero ahora vamos a ver en dónde él demanda en la escritura de nosotros fidelidad. La fidelidad que él mismo entrega para que podamos ver la promesa, hecha realidad en nosotros. Éxodo 28, 36 al 38, se los voy a leer acá. Y yo sé que ustedes han leído esto, pero lo vamos a ver un punto mayor, con mayor responsabilidad. Éxodo 28, 36, 38. Dice, harás un ornamento de oro puro. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Cuál es el contexto de Éxodo 28? Las vestiduras sacerdotales. Entonces ahí el Eterno le estaba dando las instrucciones a Moisés de cómo tenían que vestirse los sacerdotes. Específicamente, cada cosa era tan santa y tan perfecta que no podía equivocarse en ninguna. Entonces dice que harás un ornamento de oro puro. ¿Qué significa el oro? Santidad. Pero yo me ponía a investigar y yo, ¿qué es necesario que pase el oro para hacer oro? Un proceso de transformación, tiene que pasar por el fuego. Y graba en él como en un sello, que el mismo Dios coloca. ¿Qué dice ese sello? Y él, en la versión correcta, fidelidad a Yahweh. En esta versión dice apartado para Yahweh. ¿Sí? Dice el 37, átalo al turbante con un cordón azul en la parte delantera del turbante. ¿Dónde iba el turbante? La cabeza. O sea, aquí va a estar acá. 38. Sobre la frente de Aarón. Porque Aarón, pongan cuidado, Aarón lleva la culpa de los errores cometidos por los hijos de Israel en dedicar sus ofrendas kadoshim, santas. Este ornamento, que era como una diadema, ¿sí?, estará siempre sobre su frente, para que las ofrendas para Yahweh sean aceptadas por él. Entonces, miren lo tremendo que el Eterno hizo con Aarón, que le dio la responsabilidad de llevar su mismo nombre aquí, implantado en su mente, en su corazón, en su alma, ¿sí? Entonces, la responsabilidad tan grande que le dio es de llevar ¿cómo por decirlo? ¿Cómo lo digo? O sea, de tantas cosas que él tenía que cumplir y tan apartado que tenía que ser para poder llevar el mismo nombre de Dios en acá, ¿sí? Y más de ser el representante de todo el pueblo de Israel, que era aquel que iba a permitir, dice que Aarón iba a llevar aquí la culpa de los errores cometidos por Israel.
O sea, que no era cualquier cosa, ¿sí? Y por medio de esta aquí que dice fidelidad a Dios, todas las ofrendas que se les iba a presentar al mismo Dios debían ser ¿qué? ¿Sí? Pero con el propósito de que sean aceptadas por Él. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que lo que Yahweh esperaba del sacerdote era una total santidad y fidelidad a Él. En ese momento lo que hizo fue implantar en ellos la fidelidad y la Geset, la bondad y misericordia. Misericordia en el hecho también de que sabemos que lo que les acabo de decir, ¿Adón llevó vaca aquí? Sí, pero el nombre de Yahweh, pero ¿qué significaba eso para el Israel? El mismo Aarón, bueno, el mismo Yahweh implantó en Aarón que fuera como también un intermediario, sí, como la justicia de Yahweh para Israel. ¿Sí? Entonces, por eso, lo importante que tenían ellos, que Yahweh implantó, fue la fidelidad y la Geset, para que ellos lo pudieran cumplir, porque si no, pues no, ¿cierto? Pero aún vemos que pues ese sacerdocio no fue fue muy incompleto. Pieza usada, que era lo que tenían acá, yo sé que ustedes ya saben, pero algo más, algo importante. Pieza usada para cubrir la cabeza del sumo sacerdote, eso lo podemos ver en Éxodo 28:39, lo que leemos anteriormente. Representa la sumisión. ¿Sí? Eso no solamente significaba, ay, sí, yo soy santo delante de Dios, no. Eso también representaba la sumisión que se le debe tener a Yahweh. Ningún sacerdote nunca debía perder de vista que había sido llamado para el sagrado, había sido llamado para algo tan santo, ¿sí? Para una labor tan santa. ¿Sí? El sumo sacerdote, sin la mitra puesta, no podía ejercer sus funciones como sacerdote. O sea que nosotros sin santidad, sin fidelidad, sin Gesed, sin misericordia, sin Dios, ¿podemos ejercer nuestro llamado? No, no. El sacerdote de Israel debía santo, separado para Yahweh y sujeto a la ley. O sea, es algo que de todo lo que hemos venido hablando. Santo, apartado, fiel y ¿qué? Sujeto a la ley, a los mismos, a los mandamientos. Porque él tenía que ser ejemplo. Levítico 21:6. Debía deleitarse en la enseñanza a sus hijos. Mira, está también el punto en donde lleva esto. La mitra del sumo sacerdote nos habla de Yeshua como la cabeza de una nueva creación, la quejila. Efesios 1:22 y Colosenses 1:18. La tiara de los hijos del sumo sacerdote nos sugiere la santidad a nuestros pensamientos. Y les voy a dar una serie de versículos que está en Efesios 4:23, Lucas 1:74-75, Romanos 12:1, Primera de Corintios 2:16, Efesios 6:17, Filipenses 4:8, Hechos 12:14 y Primera de Pedro 1:16. Sobre la mitra se ponía una banda de oro con las palabras en grabadura de sello santidad, o como ya lo aprendimos, fidelidad a Yahweh. El sumo sacerdote tenía que tener esta placa sobre su frente continuamente. O sea, no es algo que se podía quitar. No, dejémoslo y mañana no me lo pongo porque me talla mucho la cabeza. Pues no, tenía que estar continuamente al ir delante de Yahweh. Toda la figura presenta devoción, sumisión, lealtad, entrega y santidad a Yahweh. Listo. Luego de ver todo lo que hemos aprendido, luego de ver todo esto, vamos a hacernos una pregunta. Que yo me hacía. ¿Por qué Yahweh es tan fiel con su pueblo? Vamos a ver primero que Lava nos ha dado un llamado, y es hacer qué. Acuérdense de lo que el Moreno nos ha enseñado. Fuimos llamados a qué. Por eso el Padre pide tanta santidad. Por algo Dios está pidiendo tanta santidad, tanta obediencia, tanta fidelidad a Él. Porque a lo que hemos sido llamados no es cualquier cosa. ¿Sí? Y a quienes hemos llamados tampoco.
testimonio. Embajadores de Yeshua. A ser representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Y eso cómo se llama? Somos llamados a ser testigos. Pero, ¿testigos de qué o de quién? Testigos de su fidelidad. Por eso yo les preguntaba antes, ¿usted para qué quiere ver la fidelidad y el atributo tan grande de Dios en su vida? ¿Para su propio beneficio? ¿Para que Dios esté y lo prospere? ¿O para que cuando... Es que es el tremendo el orden de Dios. Porque Dios te implanta fidelidad para dar fidelidad. ¿Sí? Yahweh implanta esa fidelidad, ese atributo tan maravilloso. Y ahora yo doy fidelidad. ¿Sí? Somos llamados a mostrar la fidelidad del Creador. Esa fidelidad que Él implantó en nosotros. Somos un pueblo escogido para ser testigos. El Creador de todas las cosas escogió a la nación de Israel, nosotros, para ser un pueblo único que sería testigo de su verdad. Dice el Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Elohim. El Adonai tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Fuimos escogidos para ser testigos de la verdad de un Dios en un mundo que se ha separado de Dios. ¿Sí? ¿Podemos entender esa parte? Entonces dice que fuimos escogidos ¿para qué? Para ser testigos de la verdad, la Torá, los atributos de Dios, en un mundo que ¿qué? Que ha decidido separarse de Dios. Dice Isaías 43 del 10 al 11. Ustedes son mis testigos. En la misma escritura dice Yahweh, y mi siervo a quien yo escogí para que me conozcan y me crean y me entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo habrá después de mí. Yo Adonai, y fuera de mí no hay nadie quien salve. El pueblo de Israel fue escogido para demostrarle al mundo que había un solo Dios vivo y verdadero. El pueblo de Israel fue diseñado, fue predestinado con un propósito. Pero el propósito no es solamente servirle. El propósito es demostrarle al mundo que hay un Dios vivo, hay solo un Dios verdadero. El pueblo de Israel fue diseñado para ser testigo a todas las naciones que Dios desea que la humanidad se vuelva a Él y vengan al conocimiento de su verdad que los salvará. Si nosotros, el pueblo escogido, fuéramos fieles a nuestro llamado, es algo que me ministraba mucho el Eterno, y era de que el pueblo de Israel tiene que aprender a ser fiel al llamado. Si nosotros fuéramos fieles a nuestro llamado, Yahweh promete bendecirnos sobre todas las naciones, para que las naciones sepan que Yahweh de Israel es el verdadero Dios. ¿Sí? Entonces, miren lo importante que es ser testigos de Yahweh. Vamos a ver un punto aquí, y es también para resolver la pregunta anterior, y vamos a recordar el pacto que Yahweh hizo con la tierra que sería heredad para Israel. La tierra escogida. Acá vamos a un punto muy, muy importante, que es como para culminar, por decirlo así, está la enseñanza sobre la fidelidad, que es tremendo. Dice que será la nación escogida. Significa estar unido a la tierra escogida. Yahweh nos dio la Eretz. ¿La qué? La tierra, Israel, tierra de Israel, que está estratégicamente localizada en el centro del mundo. Viéndolo geográficamente, literalmente está en el centro del mundo. Dice Ezequiel 5:5, que es algo que confirma lo que Dios hizo. Esta Jerusalén la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. ¿Sí? Entonces, la tierra de Israel fue dada por Dios a los descendientes ¿de quién? La tierra de Israel fue dada por Dios a los descendientes de Abraham. ¿Qué somos nosotros? Descendientes de Abraham. Pero acá hay algo importante. Yahweh se apareció a Abraham y le dijo, Génesis 12:7, a ti y a tus descendientes daré esta tierra. ¿Sí? El Dios vivo más adelante le diría a Abraham, Génesis 17 del 7 al 8. Y preste mucha atención en esto. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y a tu descendencia después de ti en sus generaciones,
por mi pacto perpetuo, o sea, un pacto que no se iba a romper, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, sí, que es la tierra que él prometió, en heredad perpetua, y yo seré el Elohim de ellos. O sea que en esta promesa le permitió a Abraham recibir su fidelidad. Algo que vemos aquí, y es que dice que estableceré mi pacto entre mí, o sea, entre Yahweh y ti. ¿Será que eso está correcto? Por eso ahí venía la pregunta de por qué Yahweh es tan fiel con el pueblo de Israel. Un pueblo tan infiel, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí Yahweh no está haciendo un pacto con Abraham. Porque Abraham, ¿quién era? No. Abraham era un ser humano. Sí, un mortal. Entonces el padre sabía y dijo, yo no voy a hacer un pacto con él directamente porque sé que su generación o termina rompiéndolo. Y así fue. ¿Cómo fue el pueblo de Israel después de Abraham? ¿Sí? Entonces por eso el padre es tan sabio que dice, yo no voy a hacer un pacto con él, con un ser humano. Yo voy a hacer mi pacto conmigo mismo. Él hizo su pacto con él mismo. Por eso ese pacto nunca se rompe. Por eso es un pacto en donde él dice, mi padre nunca va a romper ese pacto porque lo hizo con él mismo y pues es tan fiel y tan Yahweh que jamás lo va a romper, que jamás va a causar algo que vaya a romper ese pacto. ¿Sí? Entonces, algo que yo también preguntaba al Moreno y algo que yo voy a entender, y se acuerda de una enseñanza de Génesis en donde dice que el Padre desde antes de la creación del mundo, él predestinó ¿a quién? Al pueblo de Israel, ¿sí? Predestinó un pueblo ¿para qué? Para que le sirviera, para que fuera apartado, escogido entre las otras naciones, diferente, ¿sí? Entonces el Padre predestinó a ese pueblo de Israel desde mucho antes, empezó a verse ese pueblo con Abraham, empezó esa descendencia a verse, una descendencia santa, pero se empezó a contaminar. Y yo decía, ¿por qué padre? Pues, como sí. Yo sé que mi padre no rompe su pacto o es tan fiel porque lo hizo consigo mismo. Es un pacto que no se va a romper porque lo hizo consigo mismo, no lo hizo con ningún hombre. Así que el hombre falle, pues mi padre va a mantener el pacto porque en sí no es con él, es con él mismo, ¿sí? Pero yo decía, bueno, mi padre, tú has permitido que un pueblo de Israel se mantenga hasta el día de hoy, que somos nosotros, después de tantas embarradas que cometió. ¿Por qué? Para mantener un pueblo, para mantener una descendencia, para mantener un pueblo santo y apartado para él, ¿sí? Entonces, ya para terminar, aquí vamos a resolver la pregunta y es que Yahweh es tan fiel con su pueblo por amor a su mismo nombre. Este pacto que nos habla Génesis en realidad lo está haciendo con él mismo, porque él sabe cómo es el ser humano. Y vemos que él nunca deja de recordar este pacto y siempre sigue en pie a pesar de que el pueblo cometa errores. ¿Por qué? Precisamente porque ese pacto lo hizo con él mismo, lo que les decía ahorita. Porque sabe que solo en él se puede mantener ese pacto eternamente. ¿Sí? Isaías 48, del 8 al 11, para que usted lo lea. Y acá, bueno, se lo voy a leer porque es importante. Dice, no has oído y no has conocido. Estas cosas no habían llegado antes a tus oídos, porque yo sabía cuán traicionero serías. Tú fuiste transgresor desde el vientre. Aún por amor a mi propia reputación, te mostraré mi ira. Y yo traeré delante de ti mis obras gloriosas, y así para no destruirte completamente. Contempla, yo te he refinado, pero no tan severamente como la plata. Antes yo te he probado en el or, no de la aflicción. Lo haré por amor a mí mismo. Yo haré esto a ti por mi nombre, porque mi nombre es profanado. No cederé mi gloria a nadie más. Aquí vemos que el pacto lo hace con él mismo. Yahweh es veraz, su palabra de promesa es segura. En todas sus relaciones con el pueblo de Dios es fiel. En él, el hombre puede confiar. O sea, nosotros a él.
Nadie ha confiado jamás en Yahweh en vano. Esta verdad preciosa la encontramos expresada en cualquier lugar de la Escritura, en toda la Escritura la vemos, porque su pueblo necesita saber que la fidelidad es una parte esencial del carácter divino. Este es el fundamento de nuestra confianza. Pero una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina y otra muy distinta, actuar de acuerdo a ella. Yahweh nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero ¿contamos realmente en su cumplimiento? ¿Esperamos en realidad que haga por nosotros todo lo que Él ha dicho? Descansamos con seguridad absoluta en las palabras, y es unas palabras muy hermosas que dice en Hebreos 10:23, fiel es el que hizo la promesa. ¿Sí? Y mire que le voy a dar Bien, vamos a ver que, bueno, como una reflexión, ¿sí? De lo que yo podía entender de lo que era la fidelidad de Dios. Segunda de Timoteo 1:12. Yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Quién dijo esas palabras? Pablo. La comprensión de esta bendita verdad aumenta nuestra confianza en Yahweh. Primera de Pedro 4:19. Por eso, los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como fiel creador, haciendo bien. Cuando depositamos confiadamente nuestras vidas y nuestras cosas en las manos de Dios, plenamente persuadidos por su amor y fidelidad, pronto nos contentaremos con sus provisiones y nos daremos cuenta que Yahweh lo hace todo bien. Por eso dice que Yahweh es top. Y ahora sí les voy a dar esta reflexión que es lo que el Padre me ministra a través de esta enseñanza. Y dice, todo esto son promesas de Yahweh solo para los elegidos, para aquellos que reconocieron, se humillaron y entendieron el sacrificio de Yeshua, y que por medio de él y del nacer de nuevo es que conocieron a su Creador, que obedecen sus misbot y lograron obtener la fidelidad tan inmensa a favor de sus vidas. Y ahora su labor es ser testigos de los milagros, las maravillas de Yahweh y de su amor, de su gesed, su misericordia. Entonces, le damos gracias a todos los que se conectaron en medio de este tiempo de instrucción. Espero que haya sido de bendición para sus vidas y que nunca se olvide que mi Padre es bueno y que Yahweh lo hace todo para el bien de un pueblo que le ama y obedece sus mandatos. Shalom. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando